Buenas noches, un gusto en saludarlos. Lunes por la noche junto a Carmina Valdizán vamos a conducir el análisis previsto. Carmina, un gusto en saludarla, buenas noches. Igualmente, Mariano, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, la verdad muy bien porque estamos en la antesala del Día de la Hispanidad, que por lo Así tanto es 12 de un octubre. tema que, bueno, es en general un día que a mí me gusta mucho. ¿Usted? Por supuesto, Sí. además uno de nuestros compañeros está de cumpleaños. Felicidades, Juan Carlos, nuestro camarógrafo. Ah, sí, Juan Carlos, Así es. feliz cumpleaños. Felicidades, Juan Carlos. Gracias por todo el trabajo. Ustedes no los ven, pero son las personas que nos apoyan a estar aquí. Bien, como lo había anticipado, hoy tenemos un tema bueno, es nuevamente recurrente, son de aquellos temas, Carmina, que no terminamos de resolver como país y resulta de que en un informe reciente de la Fundación Nacional para el Desarrollo, Fundesa, se vuelve a demostrar los rezagos que tiene Guatemala en infraestructura. Y es evidente cuando uno sale del perímetro metropolitano. Bueno, usted de hecho nos comentó hoy antes del programa el Así caso es. de unos amigos salvadoreños que vinieron este fin de semana y se sorprendieron del estado de la infraestructura del país. Exactamente. Se sorprendieron muchísimo porque dice que tenía mucho tiempo de no venir a Guatemala y cuando cruzaron la frontera todos orgullosos de que, bueno, ellos estaban mucho mejor, el nacionalismo que uno siempre tiene cuando sale y dice que una vez llegaron a la capital, no, pues sí, está más bonita la capital, pero para que vean lo terrible que está en nuestras carreteras. Efectivamente, pero recordar que infraestructura no solo son carreteras, aunque las carreteras son bien Así es. importantes. Según este estudio, este informe de Fundesa, tenemos un rezago de 20.000 kilómetros. Carmina, 20.000 kilómetros que hace falta construir y mantener de inadecuado para que realmente la competitividad del país se eleve. Pero, como decía, no solo es carreteras, tenemos puertos, aeropuertos, el sistema eléctrico, todavía hace falta mucha inversión en el mismo, telefonía. Después de haber sido ejemplo para el mundo, hoy somos pari en el mundo en el tema de telecomunicaciones, en fin. Sobre todos estos temas vamos a hablar con dos invitados a quienes les damos la bienvenida. En primer lugar a la licenciada Claudia Galán, directora económica de CACIF, y al arquitecto Eric Uribio, director ejecutivo de ANADIA. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Carmina. Buenas noches, Eric. Muy buenas noches. Bienvenidos, Buenas buenas noches. noches. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, licenciada Galán, hicimos un súper resumen de este informe que presentó Fundesa, pero hay mucho más. Denos sus impresiones del estado de situación de la infraestructura en Guatemala en general y a partir de ello pues iremos desarrollando el análisis. Por favor. Muchísimas gracias, Mariano, por la invitación. Muy buenas noches, Carmina, y muy buenas noches, Eric. Muchas gracias nuevamente por hacernos partícipes de esta importante discusión. Yo creo que hay que partir de lo importante que es este tema para todos los guatemaltecos, sobre todo porque incide directamente en la eficiencia, en la competitividad del país, en la movilidad, ¿verdad? Esto es un tema que realmente genera costos para todos los guatemaltecos. Sabemos, pues ya, de hecho, ya lo han mencionado, son cerca de 20.000 kilómetros los que existen en el país como brecha en el tema de infraestructura vial, pero hay otros temas que también preocupan y datos que también lo reflejan, ¿verdad? Y de acuerdo al índice de competitividad global, pues sí realmente estamos con una brecha muy fuerte en cuanto a la infraestructura vial. Tenemos la posición 133 de 148 economías evaluadas. También es importante mencionar que no solamente es infraestructura vial, el tema de puertos, el tema logístico en el país, también requiere un cambio de modelo y ese es el primer punto que creo que hay que discutir, que necesitamos un nuevo modelo, ¿verdad? De cómo financiar esa infraestructura productiva para el país. Creo que la clave está ahí, ¿verdad? Creo que ya no hay que pensar en desarrollar pues, carreteras de la misma forma que antes, sobre todo porque sabemos que ese modelo ya no solo es obsoleto, sino también pues, genera muchas fuentes, pues, hay que decirlo, de corrupción. Así que sí es importante pensar en esos nuevos esquemas. Además, como segundo punto, pues a nivel mundial los países no pueden pues financiar con presupuestos propios pues la infraestructura, se requiere modelos y en este caso pues yo creo que lo vamos a dialogar muy bien acá con Eric, que es el experto en el tema de alianzas público-privadas.
realmente es un esquema que atrae, digamos, muchos beneficios al país. Y yo creo que hay que partir también de definir cuál es el modelo que queremos y determinar muy bien a qué nos referimos con las alianzas público-privadas, porque creo que es un término que no todas las personas entienden y principalmente los diputados creo que son quienes deben de liderar este tema, ¿verdad? Porque es una discusión que se lleva también en el Congreso y que es fundamental que como guatemaltecos sepamos cuál es ese nuevo modelo que realmente se puede promover en el país. Se trata de pues, contratos de largo plazo entre pues, participantes públicos y privados, ¿verdad? Entendiendo que aquí pues, los riesgos son compartidos, pero pues el riesgo está principalmente en manos de un privado, que es quien tiene la capacidad para poder gestionar estos riesgos y además, lo que no queremos que se entienda con estos proyectos es que pues realmente son proyectos muy competitivos, pero que no se habla de una privatización, ¿verdad? Sino estamos hablando que estos son bienes, en este caso si son carreteras, pues siguen siendo parte del Estado, pero están financiadas y están pues diseñadas a través de un participante privado que lo que promueve es mayor eficiencia, mayor innovación en las carreteras, otro modelo de financiamiento, mantenimiento de estas carreteras, mejores, digamos, normas de transparencia y reglas claras, ¿verdad? Así que, pues yo creo que son dos puntos de partida importantes, ¿verdad? El pensar en ese nuevo modelo de infraestructura y sobre todo de entender qué es este modelo y cómo realmente podemos lograrlo, ¿verdad? Así que esto es un poco lo que me gustaría a mí dejar como introducción en el tema. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Arquitecto Uribio, por favor, ¿nos podría dar sus primeras impresiones, por favor? Sí, claro, pues efectivamente, pues en este foro que se está mencionando hablamos mucho de estos indicadores. Nosotros, sobre todo allá en la agencia, nos basamos en ver qué datos tiene, por ejemplo, el Infralatam, que son los datos de inversión pública en infraestructura económica en América Latina y el Caribe. Estos se basan en la data del BID, del CAF y del CEPAL, pero igual, en este caso, pues los países latinoamericanos nos vemos afectados mucho, como bien mencionaba la licenciada Galán, de que todos soñamos con tener esta infraestructura de la que hablamos, pero hay que buscar métodos alternativos para desarrollarla. De igual manera, también usamos los indicadores del Infrascope, que es una herramienta ya muy comprobada de evaluación comparativa de los países para ver cómo se puede implementar proyectos bajo la modalidad de alianzas público-privadas. Entre todos estos indicadores que hablamos, pues podemos ver de que existe estos datos que da el Banco Mundial, en los cuales se demuestra que por cada 3% del PIB que se puede invertir en infraestructura, podemos reducir la brecha y aumentar la competitividad. También tenemos claro de que por cada el 1% que se invierte de capital en infraestructura, aumenta el 1.5% del PIB en los países. Entonces, la apuesta sigue siendo a desarrollar esta infraestructura sobre las brechas que tenemos. Tenemos datos de que qué es lo que ha pasado en muchos países latinoamericanos, donde, por ejemplo, por invertir pues algunos millones de dólares en temas de APPs, ellos han hecho 6 veces la producción que tienen en puertos, en aeropuertos también por esta vía han mejorado mucho y sobre todo las exportaciones, pero ahí está el reto, buscar el cómo. Y el cómo pudiera ser, en este caso, ya que Guatemala cuenta con un modelo de este tipo, el promover alianzas público-privadas para favorecer y reducir esa brecha que tenemos. Ya es una ley que ya contamos y en este caso es de darle la oportunidad para que, en este caso, el primer proyecto sea aprobado y de esta manera pues ya podamos salir con proyectos futuros como ha pasado en otros países de donde a todos nos ha costado empezar, pero es necesario salir con el primer proyecto para que de ahí se desentrampen todos los que vienen y de ahí se está viendo el ahorro que tienen los países y el incremento en su Producto Interno Bruto. Arquitecto Uribio, bueno, yo quisiera recuperar una columna de prensa publicada por Mario García Lara, casualmente hoy también, en la cual decía, bueno, no hace falta seguir solo financiando o asignando más recursos. Nuestro problema de infraestructura está en que los modelos o el modelo que se está utilizando ya dio, ya se acabó, está totalmente perforado, agujereado, es corrupto, y que por lo tanto, por más dinero que se le invierta o que se le asigne al modelo actual de búsqueda de desarrollo de infraestructura, la infraestructura no va a mejorar. Y esto lo traigo a colación
precisamente por lo que ambos ya dijeron. Tenemos una ley, el decreto 16-2010, que en un momento me voy a referir al mismo, pero primero yo les pediría, bueno, abandonemos el temor a la privatización. Hay temas que se pueden privatizar. Están las concesiones, están las obras por impuestos, están las alianzas público-privadas y otras diferentes formas para elevar la calidad de vida. Yo en este momento me gustaría que habláramos de esa calidad de vida con infraestructura mejor, porque hablar de formación de capital fijo, en fin, todo eso parece muy abstracto, pero la calidad de vida, arquitecto, a su criterio, ¿por qué las cosas no avanzan? ¿Por qué desde el año 2012 regresamos cada vez más a administrar obras, a construir por administración, muy marcado en el gobierno de Jimmy Morales, y nuevamente lo volvemos a ver durante esta gestión del presidente Giammattei? ¿Por qué regresamos otra vez a desarrollar o tratar de desarrollar infraestructura por administración y no utilizar las otras opciones o ya disponibles o pendientes de aprobar? Bueno, pues sí, realmente, Mariano, muy buena pregunta. Digamos, este tema, yo tengo que decirlo, no solo es un tema de riesgo de Guatemala. Como les decía, en este caso el Infrascope ha evaluado eso para todos los países de Latinoamérica, pero he de decirles de que nosotros como país no estamos mal evaluados. De 21 países que ellos evaluaron, nosotros ocupamos la casilla número 5 en cuanto al tema de que tenemos la ley, tenemos las instituciones, tenemos la madurez en el sentido de que ya los proyectos ya se han venido desarrollando así, tenemos el clima favorable de negocios, entonces prácticamente lo que nos falta, pues ya viene la parte más medular de esto, que es la efectividad política, la aceptación política, en este caso de las APPs, y aquí me refiero no solo, precisamente cuando hablamos de la aceptación política, no solo me refiero a un funcionario o a un sector, me refiero incluso a la misma población. Este tema de la calidad de vida que usted menciona es el ideal. En muchos países, el efecto demostrativo del primer proyecto APP es lo que ha hecho que las comunidades o la población demande que la infraestructura cumpla con esto. ¿Qué es esto? Que los proyectos APP se vuelven un indicador para incluso los proyectos que se puedan hacer bajo la modalidad de obra pública, porque elevan el estándar a cierta calidad que ya la gente no quiere infraestructura bajo el modelo anterior. Entonces, ahí sí lo vemos, y esto es algo que nosotros siempre repetimos desde la NADIE, que no es la única modalidad. Como usted bien menciona, está la concesión, existirá también proyectos de privatización o algún otro, pero en la APP tenemos esos estándares de estos contratos de largo plazo, que lo que van a hacer es que la gente ya crea en estos estándares y van a generar, en este caso, la demanda de proyectos de este tipo. En Guatemala ya hay hasta ejemplos de proyectos privados totalmente, donde la gente al principio dudaba y hoy por hoy ya ni siquiera cuestionan, por ejemplo, peajes. En este caso, esto es algo similar, con la diferencia que en estos proyectos van a tener incluso servicios adicionales. El tema incluso es hasta tener seguros contra riesgos para las mismas personas que utilicen los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que nos ha hecho falta? Pues es esta parte de creer y darle la oportunidad al modelo, darle esa creencia y ver en los ejemplos en otros países, como les menciono, en la región van punteando muy bien Perú, Chile y Colombia, porque ya han desarrollado miles de kilómetros, varios puertos, etcétera, y el Estado muchas veces no pone nada de plata, sino que solo genera el espacio y se lo da en un espacio para administrarlo durante la vigencia del contrato. Eso les ha permitido utilizar ese dinero en temas más prioritarios, por ejemplo ahora con el COVID, temas de salud, temas de educación, etcétera, o mucho tema de saneamiento. Entonces sí, ahí es donde eso es lo que nos ha faltado, darle la oportunidad al modelo y de esta manera ya podemos ver la efectividad. Vamos el ejemplo rápidamente de las concesiones. En Guatemala solo han existido 2 formalmente y de ahí no ha pasado. Entonces, esta es la oportunidad para este modelo y que de la mano se pueden ir desencadenando todos los que se tienen así adicionales, porque al final se trata de reducir la brecha que tenemos como país, que ya se ha mencionado, que son varios años y muchos millones de quetzales y dólares para poderla completar. Muchas gracias. Licenciada, a ver, con el tema de las alianzas público-privadas, con el tema de las concesiones, con el tema de las privatizaciones, el tema principal acá es la certeza jurídica, porque si vamos a comunicaciones, podemos hablar del ministerio, que ellos mismos no renovaron la concesión del correo, Guatemala no tiene correo,
Hay gente que todavía se pregunta, pero si mandamos email, pero la paquetería, las muestras de nuestros productores para el extranjero y demás se tienen que ir por couriers privados. Y toda la gente está pagando un sobrecosto con esto, que el gobierno bien podría estar haciendo si las cosas se hacen bien. Y que vamos, una concesión que no la renovaron, no les importó. Las alianzas público-privadas, vemos el caso de las carreteras recientemente. ¿Y qué pasa? Pues no, que el Congreso, que aquí, que los pobladores, que nadie quiere. ¿Cuándo vamos a superar eso para que las empresas vuelvan a tener confianza en nuestro país? Porque es muy bonito verlo en papel, pero lo que estamos viendo de casos que están sucediendo en este momento no es así. Sí, muchas gracias, Carmina, por la pregunta. Yo creo que es muy oportuno mencionar la causa fundamental y es la falta de voluntad política, ¿verdad? Eso es justamente lo que ha sucedido y que no ha permitido que, como bien menciona pues, Eric, que se le dé la oportunidad a este modelo, que es un modelo probado en países desarrollados a nivel mundial, que se muestra como la eficiencia, no solamente en carreteras, ya lo decíamos, en otro tipo de infraestructura, digamos en puertos, aeropuertos, realmente está probado la eficiencia que este tipo de modelos garantiza para la población y sobre todo para mejorar la calidad de vida. Yo creo que aquí lo fundamental es que exista esa voluntad política, que exista ese compromiso realmente de que queremos mejorar la infraestructura, que es un pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, porque pues estamos perdiendo competitividad, esto no es nuevo, llevamos años perdiendo competitividad. Por dar un ejemplo, ya de hecho nuestro aeropuerto en 5 años va a superar su capacidad. Nuestras carreteras ya llegaron a su vida útil. Aparte, pues tenemos una brecha, ya lo decíamos, muy importante en tema de tiempos y sobrecostos. Son también temas que también preocupan, y yo no diría solamente a la inversión pues, nacional, sino también a la inversión extranjera. Estamos limitando las oportunidades que este país tiene. Tenemos una posición geográfica pues, muy privilegiada. Tenemos también inversionistas con nuestro principal socio comercial que sí ven oportunidades, pero lamentablemente, ya usted lo mencionaba, Carmina, el tema de la certeza jurídica, el que existan reglas claras para operar, simplemente frena cualquier proyecto, ¿verdad? Si todo depende del legislativo que va al final a frenar un proyecto por pura falta de voluntad política, pues realmente no estamos viendo caminar hacia la senda correcta y hacia darle la oportunidad a este nuevo modelo de infraestructura, que también me gustaría mencionar que estos nuevos modelos también lo que permiten es desarrollar pues nuevos polos de desarrollo, y hay que entender que este tipo pues, de nueva infraestructura, lo que hablamos no solo es un nuevo modelo para financiar esa infraestructura, sino también es un cambio del esquema de cómo vemos la infraestructura. Si vemos estos proyectos, si no estoy mal, pues la NADIE tiene en su cartera cerca de 7 proyectos. Son proyectos que lo que permiten es ese cambio de infraestructura. Ya no estamos pensando en digamos, soluciones pues, que solucionen inmediatamente solamente el traslado. Son soluciones integrales que permiten que las personas se trasladen literalmente pues, de un punto de norte a sur, ¿verdad? En poco tiempo, mayor eficiencia, también mejorar la movilidad, generar nuevos espacios urbanos, digamos, una nueva logística. La Municipalidad de Guatemala creo que tiene también proyectos interesantes a través del Aerometro, el Metroriel. O sea, hay proyectos que ya están bien planteados, los estudios técnicos también están muy bien fundamentados. La NADIE ha hecho un trabajo pues muy bueno durante estos años, y yo creo que lo importante acá es que la voluntad política existe y que existe ese compromiso para realmente garantizar la infraestructura que todos los guatemaltecos, yo diría, merecen, ¿verdad? Porque es lo que todos estamos esperando. Claudia Galán, la voluntad política existe, pero no para hacer las cosas como deben de hacerse. Lamentablemente hay que decirlo con esa claridad. La Vía Alterna del Sur, la famosa VAS, es un proyecto de 25 kilómetros, es un proyecto estrictamente privado, es una privatización, la gente lo está utilizando cada vez más, están en proceso de ampliación nuevamente como un proyecto privado, y precisamente la Municipalidad de Guatemala ya está haciendo los ingresos para conectar a la VAS, a esta carretera privada por la que se paga peaje para el que lo desea utilizar. Ya está haciendo las conexiones.
O sea, el peligro o el rechazo a lo privado, pues aquí creo que está demostrado que no es tanto así. Es cuando ingresa precisamente a esa trituradora de algunos aspectos políticos donde las cosas se traban. Aerometro, la concesión ya está en el Congreso, ya están las comisiones de comunicaciones y de finanzas, sería la posibilidad de contar con un método alterno de transporte público masivo. Le traigo estos dos ejemplos para este tema de que lo que falta es una voluntad política positiva, porque en este momento está negativa. Tenemos el famoso proyecto de Escuintla, Puerto de San José, parado desde hace más de 2 años sin que tomen una decisión final. En ese contexto, Claudia Galán, si ya tenemos proyectos en el Congreso para ser aprobados, otros que están operando, ¿qué más hace falta? ¿Dónde está ese nudo georgiano que no se libera para que Guatemala pueda tener, a través de más infraestructura, una mejor calidad de vida? Sí, gracias Mariano. Yo creo que donde estamos entrapados es claramente en el legislativo, ¿verdad? Realmente pues la decisión está ahí, de que realmente los diputados quieran entender y yo creo que muchas veces justifican que no entienden el modelo de APPs, pero quizás es porque no hay conveniencia de entenderlo, ¿verdad? Pero sí creo que es fundamental seguir insistiendo, comunicar estratégicamente lo que el país requiere y sobre todo las grandes necesidades que existen. Y las brechas, ya lo decían al inicio del programa, falta ver compararse con nuestros países vecinos, ¿verdad? Realmente hemos perdido competitividad, es poco atractivo inclusive para un guatemalteco visitar su propio territorio porque pues nos llevamos más de 4 horas para movilizarnos en lo que hace pues, 5 o 7 años nos movilizamos el 50% del tiempo. Entonces, esto es también poco competitivo para hacer negocios, para movilizarse. Yo lo decía al inicio, esto es un problema para todos los guatemaltecos y aquí quien tiene que tomar ese liderazgo realmente es el Ejecutivo de tomar justamente pues, conciencia de que son proyectos necesarios para el país, urgentes, son temas de urgencia nacional, realmente la infraestructura es un tema de urgencia nacional y que requiere una discusión técnica, sí, claro, y toda la discusión técnica pues, se puede llevar a través de las comisiones que bien se integran dentro del Congreso, pero sí es importante que los diputados tomen ese liderazgo y que exista realmente esa responsabilidad de que es una carencia que el país tiene cada día más y que está limitando la movilidad, que limita la eficiencia para más negocios, que limita a su vez pues, más oportunidades de crecimiento y desarrollo para el país. Arquitecto, para que los políticos entiendan la necesidad que tiene Guatemala de mejorar todo esto, ¿qué se necesita? Es que van años y años y el tema recurre y es recurrente y volvemos y es un ministerio que es plagado de corrupción. Siempre hay corrupción asociada a estas infraestructuras, sobrevaloración, etcétera, etcétera. Seguimos con el tema del libramiento de Chimaltenango, eso no se soluciona y así hay muchísimos ejemplos. ¿Qué se puede hacer? Es que y lo peor es que no es solo en este tema, pero hoy que estamos hablando de este tema, ya llega a un punto de decir, ¿es voluntad política, es ignorancia, es la corrupción, es es una mezcla de qué? Bueno, pues la verdad, eso ha sido siempre el reto y el desafío sobre el cual hay que trabajar. Yo reitero, sí es el tema del desconocimiento del modelo. Hablemos lo que es, en una alianza público-privada es tan transparente el proceso que, por poner un ejemplo, en nuestras licitaciones nosotros no decimos quiero una carretera que va a costar 80 millones de dólares y el que me haga la carretera en 75 se la gana. Nuestros proyectos al momento de licitar se utilizan estándares o se utilizan variables de adjudicación. En este caso, por poner el ejemplo, la autopista Escuintla-Puerto Quetzal era quien entregaba más caro, que son los ingresos que reciben por el peaje y algunas otras explotaciones que puedan hacer en la zona, quien le otorgue más al Estado de Guatemala. Entonces, en este caso, ahí es donde está la competitividad. No estamos compitiendo por un precio en un sobre cerrado, sino lo que estamos pidiendo es quien cumpla los estándares y quien le dé y le comparta más ganancias al Estado. Cada proyecto tendrá, en este caso, su variable de adjudicación, pero ahí está el tema, digamos,
estamos haciéndolo transparente, lo estamos haciendo competitivo, y por eso es de que muchas veces se habla que en las alianzas público-privadas solo participan extranjeros, y eso es totalmente falso, porque podrían participar empresas nacionales que puedan estar asociadas incluso con alguna otra extranjera o no, para desarrollar esa infraestructura y ser competitivos. Y realmente ese es el desafío, un nuevo modelo que va a permitir desarrollar infraestructura con altos estándares y que incluso va a tener sobre todo beneficios para la población. Nuestro primer contrato, lo que está establecido en la iniciativa que lo aprueba, es de que ese dinero que se recibe se va a quedar en la zona. Va a ser a través del Ministerio de Finanzas Públicas, se va a llegar a las 4 comunidades de influencia y ahí se va a repartir a través de los consejos de desarrollo para que así se puedan desarrollar otro tipo de proyectos de infraestructura local. Entonces, si volvemos a este tema de la calidad de vida, eso es lo que hace falta. Si todos quieren ver cuál es el beneficio que tienen, si yo fuera un congresista, puedo decir, yo llevo ese beneficio a mi región, porque en este caso la APP está llevando beneficio a la región. Si yo fuera alguien de otro ministerio, pues estamos desarrollando obra, estos contratos reducen el tiempo de la construcción, etcétera, por la eficiencia del privado, e incluso le ahorran el dolor de cabeza a los ministerios en el tema de operación y mantenimiento. Estamos claros de que forzosamente los presupuestos no alcanzan para desarrollar nueva infraestructura y mucho menos para estar manteniendo durante largo plazo los contratos. Pues ya se han mencionado ejemplos y estos ejemplos son los que demuestran que ahora el ministerio o los ministerios que estén involucrados tendrán que erogar más recursos para poder reparar lo que un contrato privado hizo mal. Entonces, en este caso, en la APP ese es el beneficio. El riesgo del diseño, el riesgo de la construcción se le lleva al privado y si llega a fallar, tiene que repararlo y tiene plazos bien reducidos para hacerlo. Ahí es donde vemos esa eficacia y eso es lo bueno del modelo. Yo insisto, lo que hace falta es de que se permita que el primer proyecto pase y verán ustedes que la gente va a pedir que ya los proyectos sean así en sus comunidades, en sus diferentes instancias. Y eso es algo que pues incluso hablando actualmente con algunos representantes del Ejecutivo nos dicen, nosotros no lo vemos como una competencia, lo vemos como un apoyo porque la brecha es muy grande. Lo que pasa es de que sí existe esa discordia en ver que si esto se desentrampa, de aquí vendrán grandes cosas para el país y habrá mucha más inversión extranjera en Guatemala con la certeza jurídica que necesitamos y de esa manera vamos a desarrollar infraestructura pues en un corto plazo, cosa que hoy por hoy no vamos a poder hacer con el presupuesto actual. Porque, miren, la forma más fácil de reducir y resumir una APP es tener una tarjeta de crédito que me va a permitir desarrollar varios proyectos al mismo tiempo y yo lo voy a estar pagando por cómodas mensualidades o anualidades y de esa forma el Estado capitaliza recursos y puede planificarlo en el largo plazo. Esa es la gran diferencia de este modelo para que todos lo entiendan. Entonces, es de darle esa oportunidad, es ese miedo al cambio, pudiera ser, pero es 1, 2, 3 proyectos pueden desencadenar, como les mencionaba, en el caso de Perú y Colombia, que ya van por una quinta generación. Estamos hablando de más de 700 proyectos, como por ejemplo la Nadie tiene 7 proyectos, Colombia ya lleva 750. Entonces, estamos hablando de un espacio de 10 años en los cuales ellos han crecido, han formulado y han desarrollado esta infraestructura y hoy por hoy el modelo ha demostrado esas eficiencias. Por el otro lado, continúa la obra pública con sus mejoras y todo lo que han ido desarrollando, pero ya la población cuenta con infraestructura de calidad que le permite competitividad y generar más desarrollo. Eli Curibio, a poco más de 10 años que entró en vigencia el decreto 16-2010, pues bueno, yo creo que la experiencia acumulada en la planificación, en el desarrollo de la preinversión y concretamente en el contrato suscrito pendiente de aprobación por el Congreso para el proyecto de ampliación y mejora de el tramo Escuintla Puerto de San José, pues también ha hecho revisar que si el decreto 16-2010 se adapta a las condiciones que demanda el presente y el futuro. Sabemos de que se ha preparado una reforma, unas mejoras, tal vez nos puede contar en dónde van, por dónde van, y esto también con visión de 2 temas. Primero, recordar que el año próximo se vence la concesión Palín-Escuintla, algo que ha sido exitoso, pero que no se está hablando a pesar de que es un tema de interés nacional. Si usted tiene algún conocimiento
qué se está haciendo al respecto, porque no podemos dejar sin discutir cuál va a ser la decisión que tome el gobierno respecto al tramo Palín-Escuintla. Ya mencioné el tema de Aerometro, que también ya entró al Congreso y está pendiente de dictamen. Y bueno, se está hablando de un intercambio de acciones por el tema de ferrovías y el tema del desarrollo del ferrocarril. O sea, hay muchos temas sobre la mesa, pero mucho silencio en algunos. Cuéntenos, arquitecto. Bueno, sí, muchas gracias, Mariano, por la pregunta. Sí, efectivamente, desde la agencia, con el apoyo de todo el Consejo, se ha planteado ya cuál sería la posibilidad de hacer la reforma de la ley y se plantearon en varios indicadores. El primero es precisamente el ámbito de aplicación de la ley. Actualmente no se nos permite desarrollar infraestructura para agua, salud y educación, y eso es parte de lo que se está planteando en la reforma, derivado de las amplias necesidades que tiene el país en esos sectores, y eso nos permitiría llegar a un nivel local. Por el otro lado, tenemos también el tema de cómo ir reduciendo y cómo la agencia puede desarrollar y apoyar a las instituciones, evaluando y formulando proyectos, y esto es desde el ámbito de la agencia y de lo que se conoce internacionalmente como las propuestas no solicitadas, que son donde privados, embajadas o algún organismo cooperante puede identificar proyectos y en los cuales ya está la preinversión, ya existen estudios y sobre eso se pueden capitalizar para evaluarlos si son viables o no bajo la modalidad PP. Si no son viables, se le entregará a la institución rectora ya con su estudio de preinversión para que de esa manera pueda desarrollarlo bajo las otras modalidades. Y el más importante es este tema, pues lo más complejo era el tema de las aprobaciones, entonces encontramos una vía para que ahora las aprobaciones existan en dos versiones, la que pueda desarrollar el Consejo Nacional de la NADIE y las que va a desarrollar de toda manera el Congreso. ¿A qué nos referimos? Es separar infraestructura de servicios. Así como es el tema de las concesiones, lo que está estipulado en la Constitución es de que se debe llevar al Congreso cada contrato de concesión de servicios públicos para aprobación de esto. En las APPs existen APPs de infraestructura con servicios y APPs solo de infraestructura o APPs solo de servicios. Entonces, en esa mezcla es donde hemos hecho esa posible aprobación que ya se ha presentado ante varios legisladores y les ha parecido, y de esa manera, pues lo que esperamos es de que ya pueda llegar, porque actualmente se encuentra en la Secretaría General de la Presidencia, ya pueda llegar, porque se han hecho todas las consultas, incluso desde la Secretaría General, desde el seno del Consejo, etcétera, se han hecho todas las divulgaciones para que ya pueda llegar de una manera más expedita y que no haya tanta contraveniencia el día que ya esté en el legislativo. A eso obedece la reforma que se ha venido desarrollando durante el año pasado. Y respecto a los otros proyectos que bien se mencionan, pues precisamente el estudio y la consultoría que desarrolla McKinsey en los últimos meses planteó todos estos proyectos y les desarrolló una línea de tiempo sobre las cuales pues está este plan de Guatemala no se detiene, en donde pues ahí se está formulando de que cómo se deberían de plantear y cómo se pueden desarrollar. Entre estos está pues qué va a pasar con la concesión de Palín, los temas de trenes, etcétera, con la finalidad de que ya se completen las preinversiones de lo que corresponda o que ya se tomen las decisiones de si se amplían o no o cómo se va a ir desarrollando. Todo esto ya está siendo analizado, se está instalando una mesa técnica entre las diferentes instancias lideradas en este caso por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Comunicaciones para ya tomar decisiones pues en el corto plazo de qué hacer con estos proyectos derivados de la urgencia que se tiene. Ahí están incluidos, por ejemplo, una cartera de no menos de 41 proyectos entre los cuales se pueden ver estos para ya ponerle una fecha y una modalidad sobre la cual se van a contratar. Repito, existen varias modalidades, es de que pues, ya se logren lanzar y de esa manera ya se logre completar esta infraestructura que tanto falta nos hace. Gracias, arquitecto. Lo único que espero es que no regrese en la administración de la Palín-Escuintla al Estado. Eso sí, ya Carmina mencionó el tema de correos y el tema de los pasaportes es otro ejemplo clarísimo de cómo algo que funcionaba lo destruyeron. Pero en fin, vamos a hacer un corte y después del mismo regresamos con Claudia Gala. Los esperamos.